Óscar Andrade, que es secretario general del Zunca, integrante también, dirigente del PIT-CNT obviamente, y diputado electo por la lista 1001. Y hoy nos está visitando en El Observador TV. Óscar, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación. Me decías recién que ese día fue muy especial porque fue el día después que fuiste padre. Había sido papá el 30 de abril. Sí, el día anterior. El día anterior nació oportuna. Y justo, fuiste... justo el día que me toca la proclama central. Y fuiste casi sin dormir. Sí, casi sin dormir. Sin dormir porque mira, el jueves internan en la tarde a mi mujer. Nace el viernes de mañana y esto fue el sábado. Esos días no hay forma. Claro. Y tus compañeros te elogiaban porque te decían, che, Óscar, no escribí, no leíste nada, tuviste bárbaro. No había nada escrito. Había dejado, como buen uruguayo, para los últimos 2 días poder escribir algo, tomarme el tiempo. Claro. Nació tu hija, no escribiste sí, nada. No hay manera. Improvisación total, como esos presidentes que no leen, ¿viste? Claro, yo trato de no leer. A mí me cuesta mucho. Un acto del 1 de mayo en general, tratás de tenerlo más armado porque no es tu oratoria, es la oratoria de la central, entonces tratás de que sea más... Y sale de todos lados ese día, se hacen resúmenes, todo. Hay que ser más prolijo. Bueno, bienvenido. Felicitaciones por ingresar a la Cámara de Diputados, por ser diputado electo. Y la primera pregunta es si vas a asumir el 15 de febrero. Mirá, yo este año arranqué con la decisión de no ser candidato. Esa era la decisión, no ser candidato. De hecho, en las internas fui en el lugar 42. Después de las internas, que fue una elección muy difícil para el Frente Amplio, votó muy mal, y también para Democracia Avanzada, los compañeros me plantean encabezar la lista. También yo ahí tenía la decisión de no asumir, y por eso iba suplente en la segunda línea, la hipótesis era sacar 2 diputados por Montevideo, y en todo caso trabajar en la segunda línea. Claro, sacamos un diputado solo por Montevideo, lo que complica un poco la decisión, que no es solo mía. Yo lo que pienso, después que pase el balotaje en diciembre, enero, abrir la conversa a todo el espacio 1001 y resolverlo colectivamente. Mi opinión sigue siendo la del arranque del año, la del principio, de priorizar la trinchera sindical. Y no asumir la banca. Y no asumir la banca, pero no es una decisión solo mía, porque hay compañeros que ya me hicieron ver y dicen, mirá, y acá hay compañeros que te felicitan, que sí te votaron, que generás una circunstancia probable de decepción, pero me parece que es una discusión que no me corresponde solo a mí. O sea, claro, puedo dar mi opinión, pero me parece que corresponde a un colectivo más ancho. Si asumís la banca, te tenés que ir automáticamente de la actividad sindical. Y si asumís como titular, sí. Yo este periodo pasado que estuve como suplente, asumía para temas particulares, entonces... pedí licencia cuando se hizo el homenaje a Pepe Delía en la banca, porque me parecía un homenaje en el que estaba bueno participar desde la oratoria. O el día que se votó la ley de responsabilidad penal, fue un tema que habíamos estudiado mucho. En esa hipótesis es la que yo pensaba trabajar. Nosotros teníamos 12 proyectos de ley que presentamos en la campaña como posibilidades de cosas a hacer, y que cuando se trabajaran sobre esos proyectos de ley en los que estamos trabajando, tener la posibilidad de ingresar y dar el debate, y en esos casos pedir licencia por ese día en el sindicato o por esos días en el que se trataban los proyectos. Pero igual no es lo central. Yo creo que la evaluación de las elecciones trae otras cosas más importantes que el lugar de uno, ¿no? Ahora, pero vos, ¿qué querés el 15 de febrero del año que viene? No, ¿Te gustaría asumir? Yo moriría en el sindicato. A ver, ¿Morirías en el sindicato? Tengo claro, a ver, tengo por 2 motivos. Uno, tengo una convicción de que es una trinchera muy útil, tan útil como cualquier otra, que es mi percepción de que la acción sindical o la acción en las cooperativas o la acción es fundamental, no es menor que la acción parlamentaria, y no desprecio la acción parlamentaria. Pero está claro que si quiero habilitar que la discusión sea colectiva, no puedo decidir yo solo. Me parece que no fue una campaña en la que los votos son míos. Hubo un conjunto de compañeros que militaron para la campaña, que batallaron en la elección, que está bueno escucharlos y en todo caso resolver lo más colectivamente posible, tratando de dar opinión, pero no cerrando a escuchar a otros compañeros. El mismo día de la elección, un viejo compañero, un viejo militante, Jorge Mazaroy, me dice, no te apures a definir. No te apures a definir, esperá a conversar un poco más, esperá a mirar qué es lo mejor. Y me parece que estoy tratando de hacer eso, esperar un poco más a escuchar a todos los compañeros y ver cuál es el mejor camino a elegirlo, ¿no? Y que la decisión esté abrigada también. Imagínate que los compañeros del Partido Comunista y de toda la 1001 deciden que vos asumas. ¿Cuáles serían tus prioridades en la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, ahí
Y también quiero discutirlo con los compañeros del Sindicato de la Construcción. O sea, entre los compañeros para discutirlo está conversar con los compañeros de Democracia Avanzada y conversar con los compañeros con los que vengo militando hace 20 años en el gremio. Nosotros presentamos ahí 12 iniciativas legales de temas a trabajar a nivel parlamentario. Uno tiene que ver con legislación comparada que ubica el acceso a personas con discapacidad al empleo. Hay países como Brasil que tiene hace más de 20 años legislado que en la actividad privada a centros de trabajo de más de determinada cantidad de trabajadores tiene que reservarse un cupo para personas con discapacidad. Acá solamente hay para la actividad pública cupo. Y hay países como Ecuador que hace unos años también aprobó una norma que centros de trabajo de todas las ramas de actividad de más de 25 trabajadores tienen que al menos reservar cupo para una persona con discapacidad. Nosotros ahí venimos con dos ventajas. Una, que esto lo venimos incorporando a la experiencia de la construcción. De hecho, Montes de Plata fue la primera obra en la que incorporamos trabajadores con discapacidad, que un porcentaje altísimo de los uruguayos con discapacidad está habilitado para el trabajo, pero nadie los toma. O sea, hay un porcentaje que no. Está claro que el uruguayo o la uruguaya que está cuadrapléjico no tiene condiciones de ninguna tarea, pero hay una parte importante de que sí. Entonces, nosotros tenemos un tratamiento de la seguridad social para el acceso a la jubilación que toma por igual ramas de actividades que tienen afectaciones sobre la salud que son distintas. Hay ramas de actividad, la pesca, la industria frigorífica, la industria de la construcción, que está demostrado en términos científicos, en términos médicos, que los trabajadores de esa rama de actividad sufren envejecimiento precoz. O sea, las condiciones de trabajo hacen que esa rama de actividad los compañeros mueran con menos años que el promedio. Sobre la base de esta fundamentación, que acá también la hicimos con la cátedra de la Facultad de Medicina, en la Argentina se estableció que esas ramas de actividad tienen un cómputo especial jubilatorio. O sea, con 25 años de trabajo efectivos en esa rama de actividad valen por 35 y 55 años de edad valen por 65 años de edad. Y esto se resolvió sobre la base de una incorporación de una cotización especial que tampoco genera una cosa del otro mundo, incorporó un 1% gradual durante 5 años a las tasas de contribución, pero generó esa mejora de acceso. Yo creo que uno de los debates parlamentarios importantes es establecer en el diálogo de seguridad social proyectos que atiendan esta condición. Tercera de las iniciativas para nosotros importante tiene que ver con garantizar la función social de la vivienda. Uruguay tiene más de 250.000 viviendas desocupadas. La mitad de estas son viviendas de segunda residencia, o sea, que tiene una casa acá y otra en la playa, están afuera de la posibilidad de contarlas. Pero en la otra mitad, muchas miles son viviendas desocupadas, abandonadas, ¿no? Y Uruguay tiene el plazo de proscripción para que el Estado se haga una vivienda de los más altos del mundo. 30 años de una vivienda abandonada, el promedio de Europa, por ejemplo, 5. Hay países como Holanda que es 1, porque se entiende que es una patología social muy dura, cuando simultáneamente tienen circunstancias de déficit habitacional todavía muy duro que generan condiciones muy dramáticas. En los últimos años ha habido 64, sobre todo niños y mujeres, que han muerto en incendios en hogares muy precarios en los inviernos más duros. Entonces no parece sensato que mantengamos este costado sobre el tema de la vivienda, que es absolutamente retrógrado, es más, es contrario a la ley que se aprobó de ordenamiento territorial. Países como Andalucía no solamente achican el plazo de proscripción cuando una vivienda está abandonada, sino que además la tasa de impuestos es progresiva cuando la vivienda está abandonada y cuando no cumple con. Me parece que ahí hay que generar medidas, mecanismos que estimulen que el Estado tenga una función social. Fíjate que si uno se va del país y muere fuera del país y no tiene descendencia, igual hay que esperar 30 años para que esa vivienda desocupada, que va a ser una tapera dentro de 30 años, el Estado se pueda hacer de ella. Entonces, ahí es una tercera iniciativa. Una cuarta iniciativa es la reglamentación del convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada. Yo creo que te tenés varias entonces. Sí, hay varias prioridades. Sí, de hecho, las presentamos como parte de la campaña. Intentamos generar que la campaña tuviera programas, que tuviera propuestas concretas. Oscar, ¿qué papel jugó el movimiento sindical? ¿Qué papel jugó el PIT-CNT en esta campaña electoral? Porque, por ejemplo, el Zunca hasta hizo propaganda en los canales de televisión, o sea, se metieron de lleno en la campaña. Sí, a ver, ahí solo cuando se aprueba la ley que establece que es delito poner en grave riesgo la vida de un trabajador,
Salidos de la aprobación de la ley, lo primero que intentamos hacer fue generar la condición de que el consenso político sobre la ley fuera mayor. Es obvio que la ley ha sido votada con 50 votos en diputados sobre 99 y 16 votos en el Senado sobre 15. Entonces, teniendo claro que había una fundamentación muy sólida sobre la ley, intentamos ensanchar la base política, y para ensanchar la base política empezamos a generar acuerdos con intendencias del interior que estableciéramos protocolos de mayor fiscalización sobre la base de la ley. La primera convenio intendencia con el que firmamos fue en Durazno, y la segunda con el que teníamos conversado era en Colonia, que veníamos adelantando convenios que en el marco de la ley de accidentes de trabajo aprobada tuviéramos posibilidad de mayor fiscalización. Entonces la intendencia generaba un cupo de horas, el plenario sindical del departamento, o sea, la voluntad nuestra después de votar la ley fue ensanchar la base política de apoyo a la ley. El resultado es que nos metieron en la campaña, porque el sindicato lo que hace es reaccionar ante un planteo que se coloca por forma y contenido frontalmente contra el gremio. Cuando un precandidato va a una cena con empresarios en Punta del Este y anuncia la derogación de una normativa de salud laboral en ese contexto, no en un contexto de diálogo social, de convocatoria tripartita, de convocatoria a las partes que trabajaban en el tema, sino en un contexto de campaña electoral, en una cena que recauda fondos para la campaña. Si el sindicato no salía a contestar, o sea, si el movimiento sindical que trabajó durante 4 años para colocar en la agenda los temas de la siniestralidad, que juntó 300.000 firmas, que generó la condición de la aprobación de la norma, si no salía a proteger la norma, tenía que pecar de autista. Si el Partido Nacional no hacía esa cena, ¿no? Y no sucedía eso en Punta del Este, ¿el Zunca no pautaba propaganda en varios canales? No, seguro que no. Sí, la propaganda lo que colocaba es el candidato que sostiene tal cosa. O sea, el centro de la respuesta fue, se coloca en la campaña electoral esto, ¿no? Se coloca sobre la base, eso dijimos, conferencia de prensa ese lunes, yo creo que del desconocimiento de la norma, porque se siguió hablando de una ley. A ver, durante mucho tiempo se habló de una ley que penaliza el accidente, cosa que es, absolutamente falso. La ley lo que penaliza es incumplimientos laborales que ponen en riesgo de muerte a un trabajador. Yo creo que el candidato desconocía la norma. Y también que desconocía resultados de la norma, los más importantes sobre las medidas tomadas a partir de la ley. O sea, la ley se vota y se generaron un conjunto de medidas que aumentaron protocolos de seguridad, se duplicó las consultas a los técnicos previsionistas, o sea, un conjunto de medidas que colocado en la agenda el tema de la seguridad avanzó. Seguro que no podíamos pautar una propaganda que dijera el candidato dice tal cosa sobre la ley si no la dice. O sea, de hecho, el centro del planteo sindical nuestro fue, pero además, la calle podía haber optado por bajar un escalón y decir, bueno, voy a conversar con esta gente que no conversé. No me reuní con el movimiento sindical. Y capaz que algo de lo que informan me sirve para tomar opinión. Igual el PIT-CNT con esa y con otras actitudes se tiñó con los colores del Frente Amplio en esta campaña. No, hay cosas que son claras. A ver, es cierto que la central no podía ser indiferente. O sea, la central es una central de todos los trabajadores. Movimiento sindical y trabajadores blancos, colorados, Frente Amplista. Pero sería un error para la central, que durante años estuvo diciendo no hay negociación colectiva en el país y esto es pésimo, y que los gobiernos no instalen la negociación colectiva, le hace un daño enorme a la distribución de la riqueza, le hace un daño enorme a la democracia, le hace un daño enorme al desarrollo productivo, porque instalar ámbitos de negociación colectiva también es funcional para generar trabajo de calidad. Dijera, me da lo mismo un escenario que garantiza condiciones de negociación colectiva a cuando no había negociación colectiva. La central que salió a cuestionar la reforma de la seguridad social que en el año 96 nos puso de 60 a 65 años para jubilarnos y de 30 a 35 años para jubilarnos, y que trabajó en el diálogo de seguridad social para la reforma que se votó en el 2008, que aparte de un año de seguro paro para el mayor de 50 años, estableció que se bajara de 65 años hasta la posibilidad hoy de que con 28 años de trabajo y 58 años de edad tengas 2 años de prejubilatorio. No podría decir, me da lo mismo este escenario que este otro. El movimiento sindical que impulsó durante 20 años una ley de libertades sindicales, no podría decir, me da lo mismo que exista ley de libertades sindicales o no. O el movimiento sindical que pagó tan caro los años de dictadura y que combatió la impunidad, le dé lo mismo que se avance en materia de derechos humanos y en la búsqueda de restos desaparecidos o no en la búsqueda. O sea, hay un conjunto de definiciones. Ahora,
Si del periodo 90-2005, sobre todo 90-2005, no hay ninguna ley laboral para acordarse, no es culpa del movimiento sindical, porque el movimiento sindical no fue parlamento en ese periodo, ni gobierno en ese periodo. Entonces, yo lo que creo que hay una distancia sobre las reivindicaciones sociales que tomaron los partidos fundacionales, sobre todo en los últimos 30, 40 años, que es la que ocasiona el conflicto con el movimiento sindical. Porque, a ver, si yo tengo una lógica parlamentaria, donde no puedo levantar la mano ni una sola vez, ni siquiera cuando se votó ahora el trabajo nocturno, apenas tengo una cámara empresarial enfrente, o sea, si la acción parlamentaria de los partidos tradicionales se viene guiando, sobre todo en el 90 hacia adelante, porque el primer gobierno Sanguinetti convocó los consejos de salario, hay alguna medida desde el punto de vista de salario vacacional que avanza en materia social, pero el que se distancia de la acción social son los partidos tradicionales, que si uno va a la historia, a ver, hace 100 años, el año que viene va a ser 100 años de la de 8 horas y este año hizo 100 años de la ley de salud laboral, el periodo del vallismo abarcó buena parte de las demandas sociales. Es más, era acusado ferozmente por los sectores conservadores por la agenda social que colocaba. De hecho, la Federación Rural se organiza, nace para frenar la reforma social del vallismo. Es más, echan a Baltasar Brum del primer congreso. Baltasar Brum va como delegado de las federadas de Canelones, lo echan del primer congreso porque decían su enemigo principal era el vallismo. Entonces, en los partidos tradicionales hay una historia de acción social. Yo creo que en las últimas décadas, parte de la responsabilidad del divorcio entre la acción del PIT-CNT y los partidos tradicionales la tienen los partidos tradicionales. Yo te puedo... Tuvimos con varios diputados en el interior por la ley de responsabilidad penal, con los senadores de todos los partidos, hasta el último minuto, diciéndoles, ustedes van a cometer un grave error, porque van a votar en contra de una ley diciendo que esta ley va a promover encarcelamientos en masa. Y con eso pueden asustar a la gente hasta que se vote la ley, pero al otro día de que se vote la ley, se va a quedar claro que solamente operan casos muy excepcionales, ¿no? Hoy eso ya no es parte de una polémica, es parte de una realidad. Y van a votar en contra de una ley diciendo que es inconstitucional. Y hay profundos informes jurídicos de constitucionalistas de fuste, como Alberto Pérez Pérez, José Corsañá, ambos grado 5, del derecho laboral, como Razo Delgue, o miembros de la Suprema Corte de Justicia, ex miembros como Álvarez Petraglia, que tienen informes contundentes a favor de la constitucionalidad. No pueden declarar una ley inconstitucional por las veces que digo en la prensa que es inconstitucional. ¿Cómo evalúas la marcha de esa ley? Bueno, yo creo que la primera conquista social es haber colocado en la agenda el tema de la siniestralidad. Esa es la primera conquista, más allá de la ley. O sea, que un tema que nos toca una vida por semana en el periodo de los últimos 10, 15 años y que lleva 450, 550 o 600 trabajadores por año con una discapacidad permanente, resultados de la siniestralidad, y que ubica, este año va a bajar, este año va a estar en el entorno de los 42.000 siniestros, pero que ubicó durante 6 años arriba de 50.000 siniestros. O sea, hasta el año pasado, todos los años superamos los 50.000 siniestros. Y que ubicó casi 1.000 accidentes por semana registrados en el Banco de Seguro. Que no estuviera en la agenda, eso era de preocupación. O sea, un muerto en una rapiña es una cuestión dramática, pero desde el punto de vista de los medios de comunicación pesa 10 veces más un muerto en una rapiña que un muerto en un siniestro laboral. Y las causas de la siniestralidad laboral, que son multicausales, una de las causas principales es el trabajo precario. O sea, si uno investiga siniestralidad, sobre todo grave, y condiciones de trabajo precario, encuentra ahí una alta relación. Entonces, haber colocado este tema en la agenda es un primer triunfo cultural, porque no estaba, siendo de dimensiones altísimas, que hay casi 25.000 uruguayos que cobran una pensión vitalicia producto de la siniestralidad, haberlo colocado en la agenda. La segunda batalla que estamos dando es tratar de no asociar el siniestro a la fortuna. O sea, en general hay una tendencia, no de ahora, hace 100 años cuando se votó la primera ley de siniestralidad también se colocaba lo mismo, que asocia el siniestro a la fortuna. Entonces, ahora te voy a dejar algunos datos del Banco de Seguro. En los peores momentos de desregulación laboral, cuando se desconvoca a los consejos de salario, solo llegamos a tener por cada 100.000 trabajadores ocupados 12 muertos al año. Por cada 100.000 registrados a la Seguridad Social, hasta 12 muertos al año, dato más trágico que fue el del año 93. Y llegamos a tener en el año 91 y 92, por cada 100.000 trabajadores ocupados a la Seguridad Social, 180 trabajadores con discapacidad permanente. O sea, por cada 100.000 uruguayos que trabajaban,
180 quedaban al año con una discapacidad permanente resultado de un siniestro. Desde la convocatoria a la negociación colectiva, estos datos se reducen de 180 a 43 y de 12 a 3. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? No es cierto que los siniestros son resultado de la fortuna. No, los siniestros son resultado de las políticas laborales y de las políticas de salud. Y yo estoy convencido que haber colocado el tema en la agenda, no por la ley sola, sino por las cosas que pasan a partir de la ley, que existe una mayor preocupación, que recorrer frigoríficos donde antes no había guante y las mujeres perdían las uñas por usar productos tóxicos con los que limpiaban los azulejos y ahora tienen guante, o recorrer sectores del puerto de Nueva Palmira donde había empresas tercerizadas que trabajaban de cualquier forma y ahora tienen técnico prevencionista y norma de seguridad. O sea, no es la ley lo que baja la siniestralidad. La ley lo que hace es generar una preocupación superior sobre el tema, y es eso lo que baja la siniestralidad. Ahora, Oscar, ¿ustedes realmente creen que un eventual gobierno de Lacalle Pou pone en riesgo leyes aprobadas en este gobierno? Porque ya dijo Lacalle Pou que los consejos de salarios van a seguir, y también aseguró que va a mantener otras cosas que se han hecho bien. No, a ver, Lacalle dice lo siguiente: los consejos de salario en el gobierno de Lacalle padre no se derogó la ley. O sea, la ley de consejos de salario se mantuvo, la ley de 42 no se derogó. Lo que tuvo el Estado fue una actitud diferente a la que había tenido el gobierno anterior de Sanguinetti, que había tenido una actitud más activa en la convocatoria de los consejos de salario. Después el segundo gobierno de Sanguinetti mantuvo la actitud de Lacalle de no convocar a los consejos de salario, de no derogar la ley, pero no generar convocatorias a los consejos de salario. ¿Qué es lo que dice Lacalle sobre los consejos de salario? Lacalle Pou asegura que lo va a convocar los consejos de salario. Mantengo los consejos de salario y los convoco, pero distintos. Y en la convocatoria de distintos dice: con negociación colectiva que atienda al tamaño de la empresa y con negociación colectiva que atienda al territorio. Esto del territorio no es nuevo para nosotros. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en la construcción desde el 43 al 89, 3 zonas salariales. Entonces el trabajador, por ejemplo, en Montevideo ganaba 10, el trabajador de Maldonado ganaba 8 y el resto de los trabajadores del interior ganaba 6. Por el mismo trabajo. Esto no solamente era complicado desde el punto de vista de la injusticia de que el mismo trabajo valor hora valga menos, sino que para la organización era un drama, porque juntar un albañil de acá y un albañil de acá en una misma asamblea, donde uno gana 6 y otro gana 10, te genera una debilidad sindical muy fuerte, sobre todo en el interior. Y esa debilidad sindical hizo que cambiara abiertamente la desregulación laboral en los sectores del interior muy fuerte. Llegamos a tener un 75% de trabajadores en negro, con negociación colectiva. Entonces, que exista la negociación colectiva no quiere decir que exista igual negociación colectiva. Y elegir negociación distinta sin un piso de rama por el tamaño de la empresa es un problema. Ustedes dicen que con un eventual gobierno nacionalista no sería equitativa la negociación colectiva. Yo lo que digo, no lo digo yo, dice Lacalle. Lacalle sostiene que la negociación colectiva hoy está desequilibrada y que él quiere volver al equilibrio anterior al 2005. Esto lo dijo así textual, ¿no? Y el equilibrio anterior al 2005, el equilibrio en las relaciones laborales anterior al 2005, a ver, solo llegamos a tener un despido de una trabajadora de un Devoto que fue emblemático porque la despiden por hablar un 1 de mayo y el estudio que asesoraba a la empresa que la había echado era el del Ministerio de Trabajo. O sea, el equilibrio previo al 2005 en términos de relaciones laborales fue nefasto para los trabajadores. Entonces, a ver, yo creo que hoy es claro que con un escenario en el que no consiguió mayorías parlamentarias, yo otro día lo escuchaba en el interior, Lacalle dice: voy a cambiar la ley de responsabilidad penal. ¿Y con qué votos vas a cambiar si no tenés los votos en el Parlamento para cambiarla? Entonces, hoy es difícil esa iniciativa, producto de que no tenés votos en el Parlamento. O sea, el pueblo uruguayo decidió no dar los votos en el Parlamento para. ¿Y cómo será la relación del PIT-CNT con un nuevo gobierno de Tabaré Vázquez? Bueno, a ver, yo creo que antes de que asumiera el Frente Amplio en el gobierno había mucha duda de cómo se iba a parar el movimiento sindical. Yo creo que esas experiencias en América Latina han tenido de todo, y cuando el movimiento sindical pierde ahí autonomía, en general termina en fractura del movimiento sindical. Y ha pasado una cosa, o sea, cuando el movimiento sindical desarrolla movilizaciones y reclamos al gobierno, en general es criticado. Y se lo critica. A nosotros nos pasó cuando la ley de responsabilidad penal, qué horrible, presionan, las demandas, ¿no? Y si no desarrolla movilizaciones, también se lo critica, porque hay connivencia con el gobierno. Yo creo que no hay duda en estos 10 años que han pasado que el movimiento sindical mantuvo una postura independiente. Y por lo tanto levantó todas las cosas que el gobierno hizo que tenían que ver con las definiciones programáticas del movimiento sindical, y cuando tuvo que enfrentar al gobierno porque tuvo posturas distintas,
un caso muy claro de inserción internacional fue cuando se generó una discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, salió a enfrentar sin duda. Y me parece que ese tiene que seguir siendo el rol. El movimiento sindical no puede ser apéndice del gobierno. Ahora, si uno mira las experiencias históricas, es una derrota cultural, pero además es un recorte a las posibilidades de acumulación que el movimiento sindical se supedite a lo que el gobierno diga. Ahora, tampoco puede ser indiferente en el sentido de no valorar cambios. A ver, si durante años estuvimos diciendo qué horrible la política energética del Uruguay, qué horrible, vos te debes acordar. Llegó un momento en que la UTE una semana decía, compre electrodomésticos que los financia con la tarjeta, que los pagás con el recibo de la UTE. Compre electrodomésticos, ¿no? Y al otro mes hacía una campaña de decir, no usen los electrodomésticos porque no tenemos energía para resolver las condiciones posibles. Tenés esa política energética nefasta o la conexión que se quiso hacer con Argentina de un gas que nunca vino. ¿Cómo no aplaudir que vos tengas una condición de ser el país dentro de pocos meses con mayor porcentaje de energía renovable del mundo? O sea, hay aspectos, si durante años defendimos las empresas públicas porque son motor del desarrollo productivo, ¿cómo no vas a defender que ANCAP monte 11 industrias? Acá cerca, en La Teja, la planta de sulfurización, a mí me tocó trabajar ahí, el 1% de azufre que había a la atmósfera y hoy. O sea, si vos durante años estuviste reclamando, caso de la Federación ANCAP, las plantas de Portland, Uruguay era campeón del mundo en la última inversión de plantas de Portland. Son deficitarias porque el Estado no invierte. Y si no invertís en las plantas de Portland, no solamente tenés un drama ambiental, sino que tenés una industria deficitaria que después terminás queriendo privatizarla como pasó en el gobierno de Valle. Entonces, se montan dos nuevas plantas de Portland que duplican la producción de Portland del Uruguay, la producción de Portland estatal, ¿no? Y que además tiene un impacto ambiental tremendo positivo. Esas cosas las tenés que defender. Por más que después tengas líos con el directorio tal o cual por tal pliego de licitación o condición de obra pública o tal política. Me parece que hay una línea general que si durante años estuvimos diciendo las empresas públicas pueden ser motor del desarrollo productivo, hoy te tiene que alegrar lo de la fibra óptica. O sea, hay aspectos que tenés que sostener. Ahora, si Vázquez es presidente, que es lo más probable, Astori será ministro de Economía. ¿No quedan relegadas un poco las posturas del Partido Comunista si Astori es ministro de Economía? No, a ver, nosotros hicimos campaña en la elección pasada y en esta. Han chocado con Astori. Sí, claro. No, a ver, las relaciones de producción y de cambio admiten distintas miradas. Ahora, nosotros hicimos campaña electoral y votamos en el Congreso de que los resultados económicos del Frente Amplio son resultados favorables. Y la conducción económica que tuvo a Danilo al frente primero y después a Fernando y ahora a Mario, es la misma conducción económica que nos permite decir, según la CEPAL, que Uruguay es el país en la última década en la que más creció el salario real, se redujo la pobreza, se redujo la informalidad. O sea, hay aspectos relevantes de la conducción económica que nosotros defendemos. Después puedes tener matices, ¿no? Por ejemplo. Ahora, imagínate este matiz, que mañana Vázquez y Astori otra vez digan que hay que subirse al tren de un tratado de libre comercio. La interna del frente se va a frenar. Ahora, te pongo un ejemplo. Ahí tendrán diferencias. Nosotros cuando se planteó la rebaja del IVA, teníamos una mirada distinta de la rebaja del IVA. De que si se tomaba la rebaja del IVA, lo conversamos con Lorenzo, se hacía la rebaja del IVA sin mecanismos que controlaran que efectivamente esa rebaja del IVA fuera a parar a los precios, muy probablemente se absorbiera esa rebaja del IVA por los intermediarios. Ahora, no era una diferencia al principio, era un matiz. Decíamos, mira, con lo que se renuncia fiscalmente el Estado por la rebaja del IVA, podríamos duplicar las partidas, tarjeta alimentaria, duplicar las asignaciones familiares, habría una posibilidad de medidas que impactan directamente en la condición de la mejor distribución de la riqueza. Y tuvimos una diferencia. Ahora, esa diferencia se tradujo también en que el Ministerio de Economía nos dio garantías de que iba a generar mecanismos como los que terminó generando, o sea, este tema de la tarjeta electrónica, que garantizara que la rebaja del IVA llegara al precio. Ahora, a veces las diferencias generan esa posibilidad de decir, bueno, tenemos una diferencia en términos no de que no queremos que baje el IVA es el impuesto más injusto que hay, porque es un impuesto en el que gasta todo el salario que tiene, le toca el 20 y pico %. Y el que tiene capacidad de ahorro, porque tiene un ingreso muy superior, lo que termina pagando de IVA es un impuesto que favorece al que más tiene. Entonces, estando de acuerdo con la rebaja del IVA, teníamos discusión sobre los instrumentos sobre los que había que rebajar el IVA. Ahora, no se puede pensar que la discusión sobre la economía es una discusión monocorde. Es probable que cuando se haga un presupuesto haya compañeros que digan la prioridad tiene que ser la vivienda y otros compañeros que digan, mira, la prioridad tiene que ser
las cuestiones del sistema de cuidado. Eso pasó siempre. Siempre. Sí, entonces, pasó siempre en la izquierda, pasó siempre en el movimiento popular y no fue dramático. Ahora, si Vázquez y Astori llegaran a proponer otra vez un TLC, ustedes van a estar de punta. No, a ver, nosotros lo que sí, claro, a ver, lo que sí sostuvimos en su momento, con mucha claridad, que el formato del ALCA en primera instancia, felizmente derrotado en Mar del Plata, y el formato de los tratados de libre comercio, era un formato que relegaba soberanía. Si uno mira la experiencia mexicana con los tratados de libre comercio, lo que le vendieron a los mexicanos con los tratados de libre comercio y la realidad mexicana de profundización y remache de las cuestiones de papel periférico, de los niveles de dependencia, de la profundización posterior, ¿no? Con esa lógica del mercado de millones y millones que después terminó relegando en las políticas de las matrículas, de las compras públicas. O sea, cuando concedes soberanía, o sea, con un tratado comercial no tiene nada que ver con el comercio, sino que parte de lo que está discutiendo es trabar posibilidades de desarrollo autónomo. Por ejemplo, el papel de las empresas públicas, el papel de las compras públicas, el papel de los monopolios en área estratégica, como contuvieron las lógicas de tratados de libre comercio en América Latina, impulsados por Estados Unidos en Perú, en México, en todo caso vendidos con espejitos de colores, ¿no? De que eso iba a generar que al otro día pasaras al primer mundo. Como se nos quiso vender en los 90, con bombos y platillos, que la privatización de las empresas públicas, la desregulación de la economía era el camino al progreso. O sea, lo que impulsó Collor de Mello en Brasil, Menem en Argentina y el herrerismo y después el Partido Colorado en coincidencia en los 90, hasta donde pudo, acá no pudo vender las empresas públicas, como que ese era el camino para atraer las inversiones. Y si desregular la economía y no generás consejos de salario, van a llover inversiones. Y Uruguay tuvo en la década del 90 la tasa más baja de inversión extranjera directa. Y te pongo un ejemplo. Sí. A contrapelo de los pronósticos neoliberales, a partir del 2005 se genera un conjunto de derechos laborales que durante años fueron manejados como el pecado mortal. Si hay derechos laborales, huyen las inversiones. Si se construyen más derechos para los trabajadores, huyen las inversiones. Y Uruguay pasó de tener 300 millones de dólares de inversión extranjera a 2.000 y pico largo de millones de dólares anuales. O sea, ahora, entre medios no hay una autocrítica. Los que durante años nos vendieron, miren, si avanzan en derechos laborales, si incrementan las inversiones del Estado, gasto, ¿no? Cada vez que el Estado invierte en pobreza, invierte en salud, invierte en educación, los neoliberales le dicen gasto a eso. Y cada vez que el Estado genera exoneraciones tributarias para inversiones, dice eso es inversión. Pero los pronósticos que se generaron, ninguno se cumplió. Entonces, no estaría bueno que los que dijeron, miren, si hay negociación colectiva, derechos laborales, fomento de más derechos de trabajadores, eso va a generar informalidad, porque la economía no va a poder aguantar y se va a ir el sector informal. Desempleo, ¿no? Porque no van a venir inversiones. Y caída, bueno, Uruguay tiene los niveles más altos de empleo, nunca hubo tanta gente trabajando como ahora en Uruguay, los niveles más altos de crecimiento salarial de la región, y lo hace no renunciando a derechos laborales, sino construyendo derechos laborales. Me parece que sería hora que dijeran, bueno, viejo, le erré en el pronóstico, ¿no? Oscar, si Tabaré Vázquez es presidente, hay que atender otra vez la relación del gobierno con Estados Unidos. Cuando Vázquez fue primer mandatario, tuvo una muy buena relación con Estados Unidos. Fue un país amigo, Uruguay, y él fue un presidente amigo de Bush. ¿Tenés esperanza de que esto cambie? No, pero a ver, el pueblo de Estados Unidos es un pueblo maravilloso. Yo lo que creo que el gobierno de Estados Unidos ha acumulado barbaridades en los últimos 150 años en América Latina. Yo no tengo ¿A vos te gustaría que Vázquez fuera menos amigo de Estados Unidos? No, pero yo no tengo un anti-norteamericanismo. Yo sí soy anti-imperialista. Entonces, si vos me decís la historia de Estados Unidos, desde las primeras doctrinas, la doctrina Monroe, desde la enmienda de Platt, insoportable al pueblo cubano, desde haber fomentado dictaduras como la de Trujillo, que asesinó a 20.000 haitianos, desde haber provocado golpes de Estado como el que le generó a Guatemala con Jacobo Arbenz, que por empezar a nacionalizar las tierras, iniciar una reforma agraria pagándole al dueño de las tierras de los United Fruit, lo invaden y asesinan 150.000 guatemaltecos. De golpe de Estado a cuadros, impulsado por Pero viniendo a la actualidad. Pero la actualidad es que en las movidas que hicieron contra Evo Morales hace unos meses atrás estuvo implicada la CIA. En que en las movidas de estabilización de Venezuela estuvo implicada la CIA. La actualidad, o sea, la actualidad de los Estados Unidos es la actualidad de los Estados Unidos, que sigue mandando el comando bélico. A ver, ¿alguien duda que las movidas en Medio Oriente tienen que ver con el control geoestratégico del petróleo? O sea,
el desconocer la existencia del imperialismo es de una ingenuidad. O sea, que la preocupación entonces, que tiene con Venezuela el imperialismo norteamericano. Hay que diferenciar el pueblo norteamericano. No, te hablo de los gobiernos. Al imperialismo norteamericano. ¿A vos entonces te gusta que Vázquez sea amigo del gobierno de Estados Unidos? El imperialismo norteamericano es más todavía que el gobierno. Yo creo que el complejo militar industrial norteamericano es más que el gobierno. Es más, muchas veces toma decisiones más allá de las que pueden tomar los gobiernos. Hay un trabajo que hace Noemí Klein, una economista canadiense, que habla sobre la doctrina económica del shock, que habla del poder atrás del poder, ¿no? Entonces, desconocer las relaciones de poder en el mundo. Desconocer que estamos en una circunstancia de enorme inestabilidad, porque el crecimiento chino, las circunstancias de las tasas de crecimiento chino, están generando una condición donde la economía china, algunos dicen que ya, otros estiman que en 5 años, algunos en 10, pone en riesgo el control, por lo menos económico, de la hegemonía norteamericana, que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido indiscutible, ¿no? Y cada vez que pasó esto en el mundo, se tradujo en términos bélicos, se tradujo en términos de cañonazos. O sea, nunca el desplazamiento de una potencia económica por otra se generó en términos amables, sino que se generó en términos conflictivos. Y si uno mira las circunstancias que pasaron en Rusia, las circunstancias que están pasando ahora en Ucrania, las circunstancias que han pasado en Siria, las circunstancias que pasan a nivel del mundo, tenés que abrir los ganchos. En el sentido de, creo que Mujica lo colocó con mucha claridad en el discurso de la ONU, pero no es un planteo simplista de decir rechazo por capricho tal relación, tengamos cuidado, pero esto lo tiene claro Brasil. Si vos mirás la interna de Brasil en términos de las condiciones de las políticas de defensa, tiene claro la necesidad de la integración latinoamericana, también en términos de cuestiones que hacen a un mundo que está cada vez más globalizado, que hay grandes bloques de poder y que el papel de la integración regional latinoamericana tiene un aspecto cultural histórico de una segunda independencia, pero también tiene aspectos que son de sobrevivencia. Entonces, ¿qué me respondes? ¿Qué me respondes? Yo lo que digo es lo siguiente. Vos vas a tener una zona del mundo que tiene agua. Y vas a tener un poder militar y económico que le va a faltar agua, pero tiene el poder militar y económico. Vos podés decir que todo eso se frena con derecho, ¿viste? Ahora, en realidad en el mundo no se ha frenado con derecho. Cuando tenés un lugar que tiene petróleo y otro que lo precisa y tiene el poder militar, ha generado esas civilizaciones de gobierno para que le venda el petróleo. O sea, esa ha sido parte, ¿cómo? Pero es parte de la historia de la economía del mundo. ¿Cómo se abrió el comercio de China con el imperialismo británico? A los cañonazos. A los cañonazos, ¿eh? No comercio, la guerra al opio. O sea, la historia, la historia económica no se puede separar de procesos de estas características. Entonces, cuando nosotros decimos, solidaridad con los procesos que se han gestado de desestabilización en algunos gobiernos de América Latina, con la movida que estuvo cerca del atentado a Correa en Ecuador, con la feroz ofensiva mediática que hizo algunos gobiernos populares sobre Evo Morales, que ha pasado del PT en Brasil, brutales. Y esas cosas hay que tenerlas, encuadrarlas en una América Latina que han ganado los gobiernos progresistas. Este año las elecciones en Chile, las elecciones en Bolivia, las elecciones en Brasil, las elecciones en Uruguay, han ganado los gobiernos progresistas, más enfrentados a las políticas neoliberales, más enfrentados a los oligopólicos. Es lo que explica que en América Latina se han salido más de 65 millones de pobres en la última década y media. Es una referencia a tener en cuenta. O sea, vos me decís, en términos políticos, para tomar decisiones, que no tiene que ver con un planteo en blanco y negro, pero para tomar decisiones, ¿se toma en cuenta el estado de fuerzas a escala del planeta? Y sí, se toma en cuenta. Entonces no es un problema de amistad en términos de vecinos, sí o vecinos no. Ahora, vos le podés vender carne a Estados Unidos, vendele carne. Y si viene una inversión que coloca tecnología, que venga la inversión. No es esa la discusión. Ahora, el tema es, en términos geopolíticos, estratégicos, hay que tener en cuenta en el mundo en el que estamos la perspectiva de de tener en claro la pelea por la soberanía. O sea, por la independencia y por la soberanía. Cuando hicimos la refinería en el año 91, la hicimos con un grado de dependencia tal tecnológica que después no podíamos cambiar un tornillo de la refinería si no venía la empresa que había vendido el equipo. O sea, la pelea por la soberanía es mucho más que la defensa de la bandera. Es en todos los terrenos. O sea, si no generáramos la discusión ahora de los parques eólicos, que vos parte de esa tecnología te la apropies, para después poder gestionar, tenés niveles de dependencia que después te generan otro tipo de dependencia, también política y también social.
Oscar, el senador de la lista 1001 es Marcos Carámbula, que es un ex comunista, que se fue del Partido Comunista y ahora hizo una alianza para regresar a la lista 1001. Pero bueno, ahora cuando esté representando a la 1001 en el Senado, él no es un actual comunista. ¿No pierde fuerza el comunismo sin un Lorier en el Senado, por ejemplo, o sin una Marina Arismendi? Gana fuerza, gana fuerza. A ver, nosotros la decisión que tomamos es que es un aporte para la izquierda la construcción del espacio de democracia avanzada. Entonces Carámbula va a tener que responder al Partido Comunista. No. Que en una perspectiva táctica y estratégica, a ver, ¿por qué los gobiernos del Frente Amplio que han cambiado radicalmente para bien las condiciones de la gente? Voy a poner un solo ejemplo. A ver, teníamos 160.000 indigentes, quedan 15.000. O se sacó casi 1 millón de pobres del Uruguay, o se generaron 600.000 nuevos empleos registrados en la Seguridad Social, 300.000 nuevos y 300.000 que estaban sin aporte se registraron en la Seguridad Social. O se operaron 50.000 uruguayos que estaban ciegos por ser pobres. Pero ¿por qué, a pesar de esos cambios que son indiscutibles, los mayores niveles de inversión en relación al producto de la historia del Uruguay, arriba del 20%? O sea, cambios que son indiscutibles. Un Banco República que daba déficit, se terminó con la historia del clientelismo histórico en el Uruguay. Yo me crié en un país donde para tener una jubilación tenías que abrir un club, para tener un empleo tenías que abrir un club y era aceptado socialmente eso. Y para tener una bolsa de Portland y una chapa tenías que abrir un club. O sea, que cada vez que se abría un club en un barrio, lo primero que te preguntabas es cuál de esas cosas se le va a dar al vecino. Esa era la común, no la excepcional. La común. Hoy puede ser la excepcional, pero es claro que no es la común. Es claro que no se pregunta a alguien cuando alguien abre un club tal, decía, bueno, este va a ser el que va a acomodar la hija al tío. Ahora, ¿por qué con esos cambios que han sido tan importantes el Frente Amplio sigue raspando en la mitad? Y yo creo que ahí tenemos un déficit enorme en la construcción política, de la batalla política, de la comprensión estratégica de hacia dónde va el Frente Amplio, de la importancia del Frente Amplio en este proceso que es un proceso de emancipación, en nuestra concepción de liberación nacional, de unidad latinoamericana, de transformaciones populares profundas, de este tipo de transformaciones medibles, que solo las puede despreciar quien no conoce de cerca lo que es la pobreza. Para eso democracia avanzada es clave. Y nosotros, sí, un déficit que tuvimos en los últimos 20 años es una enorme dificultad en la construcción de ese espacio de democracia avanzada. La construcción del espacio es una construcción con otros. No es una construcción donde el partido ordena, es una construcción con otros. Y una cantidad de compañeros convocados a esta construcción, independientes, médicos, artistas, bueno, Eduardo Larbanois, o sea, pensamos convocar a que ayudemos a que el Frente Amplio tenga mayor capacidad de organización de pueblo. O sea, precisamos tener los mejores compañeros en la gestión, gestionando el gobierno, pero precisamos también tener pueblo organizado. Porque si vos generás un montón de políticas sociales para atender la emergencia social, pero culturalmente la mayoría de la población piensa que eso es plata para el pobre que no trabaja, que es un vago que me roba, o sea, si queda eso en su cabeza, que solamente lo puede pensar quien no recorrió ningún asentamiento nunca y lo ve inundado de niños y mujeres, niños chicos y mujeres pasando muy mal, o sea, es ahí donde está concentrada la política social. Pero se genera un mito, y si no confrontás con el mito y eso lo tenés que hacer de manera organizada, lo más probable es que tengas una derrota cultural que te pueda hacer retroceder el conjunto del proyecto. Si vos lo valorás en términos de negociación colectiva, los avances sustanciales que implican hoy para el peón rural, para la trabajadora doméstica, para el obrero de la construcción, y se sintetiza eso en términos de derecho, en términos de pueblo, entonces la construcción del espacio de democracia avanzada con Marcos para nosotros nos fortalece, pero nos fortalece a la izquierda. Partido no se puede fortalecer, en nuestra mirada, si no se fortalece el Frente Amplio. O sea, no hay posibilidad de un partido fuerte con un Frente Amplio que esté raquítico. Entonces, la apuesta de democracia avanzada con Marcos, que es nuestro senador, pero nuestro como democracia avanzada, y que por lo tanto nos va a representar como democracia avanzada y nos ayudará a construir ese espacio de democracia avanzada, tiene esa perspectiva estratégica. No es un acuerdo electoral de corto plazo, pero para cualquiera de los que vimos la crisis, a ver, el Partido Comunista sufrió una crisis brutal. Y el peor resultado de la crisis es que hay miles y miles de compañeros que están en las casas desde el momento de la crisis. Otros están en otras fuerzas políticas del frente, pero muchos están desde el momento de la implosión, no volvieron a militar más. Esa circunstancia de fragmentación de esa tradición histórica es un triunfo ajeno, o sea, es un déficit nuestro.
Y lo tenemos que asumir desde esa perspectiva, es decir, a ver, nadie duda en Uruguay que el Partido Comunista y su militancia fue central en la construcción de la unidad social del pueblo y que fue un constructor principal en la unidad de la izquierda. Y no hay duda que cumplió un papel relevante en la lucha contra la dictadura. Nadie puede dudar. Bueno, hay historiadores que lo toman con mucha referencia como el Partido de la Resistencia. Ahora, sufrimos una crisis brutal. La reconstrucción de esa crisis es una tarea principal, por lo tanto también apuesta en esa dirección. Llevará 1 año, 2, 10, tendrá una perspectiva más larga, pero es en ese sentido, no en un sentido estrecho. Si lo importante fuera el que está vinculado y tiene carné, y bueno, no nos presentaríamos como Democracia Avanzada y volveríamos a la vieja lista 63 de la época de Gómez. Óscar, muchas gracias por visitarnos hoy. No, gracias a usted. Muy amable.